Hay una enorme destrucción de viviendas, edificios residenciales, propiedades e infraestructural. Provocó más de 200.000 desplazados. Y mientras tanto, los crímenes de la ocupación y sus colonos continúan en varias provincias de la Cisjordania ocupada, resultando en la martirio de 15 ciudadanos palestinos. Ayer, a la vista de los países de la comunidad internacional, Israel cortó el agua, electricidad a Franja de Gaza e impidió y rechazó que las ayudas humanitarias que entraran. Cabe mencionar que Israel anunció la creación de un gobierno de emergencia nacional de todos los partidos israelíes. Eso significa asesinar y hacer más masacres contra nuestro pueblo palestino. Este desarrollo no se produjo en el vacío. Está presidido por un eficiente bloqueo aéreo, terrestre y marítimo que ha durado 10 años contra más de 2 millones de palestinos en Gaza, donde el 70% de su población son refugiados huyeron de sus casas y tierras durante la catástrofe palestina de 1948. El castigo colectivo de toda la población palestina mediante bloqueos, muros, regímenes de permisos, cierres y 645 puntos de control. Arresto, detención y abuso de miles de civiles palestinos, incluidos niños y mujeres. 5.200 detenidos, entre ellos 33 mujeres, 170 niños y 117.000 en detención administrativa. Terror y violencia por parte de colonos israelíes que merodean por todo el territorio palestino, intimidando, acosando, matando y mutilando a civiles palestinos e incendiando, destrozando y destruyendo sus propiedades, algo similar a los pogromos. Continúa la construcción de asentamientos en la área C de Cisjordania, que comprende el 70% del 22% de los territorios palestinos. El número de colonos en Cisjordania y Jerusalén alcanzó los 800.000. Ataques a lugares sagrados, dirigidos en particular a la mezquita Al-Aqsa al-Haram al-Sharif, y provocaciones, incitaciones y agresiones a fieles palestinos, musulmanes y cristianos, violando el derecho internacional y el status quo histórico y legal. Es necesario abordar las causas profundas de esta grave situación. La ausencia del horizonte político es el factor principal. Desde 2007 años después de que la OLP firmó el Acuerdo de Oslo, en el que nosotros, como palestinos, reconocimos el Estado de Israel, el discurso militar de la ocupación israelí ha sido el poder dictado sobre el terreno. Como palestinos, en nuestros derechos humanos y nuestras aspiraciones nacionales legítimas nunca podrán ser anulados ni abandonados. Nuestro presidente, en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas 78, confirmó que no se podrá presenciar paz en el Medio Oriente sin que los palestinos alcancen sus derechos humanos y nacionales. Un Estado en las fronteras de 4 de junio de 1967, con respecto a las resoluciones 194 y 2334 de la ONU. Debe comenzar
de inmediato un proceso político legítimo y deben llevarse a cabo negociaciones políticas para resolver los problemas centrales y evitar que ambas naciones cometan las atrocidades presenciadas. No se pueden justificar más retrasos y desvíos, una mayor negligencia, falsas equivalencias y equívocos son inadmisibles. Están en juego millones de vidas civiles. Está en juego el futuro de Palestina y de la región. Y si será uno de paz y justicia, seguridad y estabilidad, o uno de caos y guerra, muerte y destrucción. Instamos al Consejo de Seguridad, a todas las naciones amantes de la paz, a que actúen ahora en cumplimiento de sus obligaciones solemnes en virtud de la Carta, incluso para salvar a las generaciones vinderas del flagelo de la guerra. Gracias. Muchas gracias. Quería preguntar, ¿qué le parece a usted la condena que ha hecho el gobierno chileno al presidente Gabriel Boric y también el canciller? Han habido críticas por parte de algunos sectores que apuntan a que no fue una condena tan enérgica, que no fue a su debido tiempo, e incluso algunos los acusan de ponerse más del lado de Palestina que de Israel. ¿Cómo toman ustedes la declaración que ha hecho el gobierno? I will reply in English, okay, and he will explain. Okay, we highly respect a country like Chile. Historically, Chile has been adamantly supportive of our human rights as Palestinians. We understand and we respect the sovereignty of Chile, which includes more than 500,000 of Palestinians. Its history tells it all of our support and the support of our human rights. Bueno, respetamos las declaraciones del presidente. Chile ha sido un gran aliado de la causa palestina y la defensa de los derechos humanos, tanto en Palestina como en el resto del mundo. ¿Me repite las partes? ¿Se comparte? No, there is no need. Respetamos la soberanía de los países ante las declaraciones. Embajadora, quería preguntarle por lo que ha señalado el gobierno de Israel, que esto no es un ataque contra el gobierno palestino ni contra los ciudadanos palestinos, sino más bien contra Hamás. ¿Es posible esa división en un territorio como la Franja de Gaza, que es densamente poblado? What do you think about the declaration of the Israeli government that is not attack for Palestine, is attack to Hamas, and is possible the differentiation between Hamas and the Palestinian people? I reiterate, Palestinians are one, whether in the West Bank or East Jerusalem or in Gaza. What takes place in any part takes place to everyone. Our dream is one. Our challenge is one. Our difficulties are one. We all look for our independence, for our justice, and I think enough is enough. Lo que le pasa a los palestinos tanto en Cisjordania, en Gaza o en Jerusalén Este afecta a todos. Todos son un palestino, todos tenemos el mismo sueño, los mismos desafíos y las mismas dificultades. Y queremos, en el fondo, todos tenemos ese mismo sueño, ese mismo desafío, esa misma dificultad para nuestra independencia y nuestra justicia. Most important, this is a strategy. Your question is the Israeli strategy to create a big lie on the reality of the Palestinians. Esta es una estrategia israelí, esta pregunta es una estrategia israelí para crear una diferencia entre los mismos palestinos. Segregating geography, segregating demography is another practice of the Israeli occupation.
Una demografía segregada, una población segregada es otra herramienta de la segregación israelí. And I think the world has to understand and stop tackling this kind of inquiries, because in the mere end, our right is one, and the absence of our right in independence is one. Embajadora, dos preguntas. Primero, ¿qué explica una matanza tan grande por parte de los palestinos a los israelíes? Me gustaría una explicación, una mayor explicación sobre eso. Y la segunda pregunta es si Irán envió armas para Hamas. I think I replied on the first question in my discourse. Nothing comes from vacuum. It is not sudden. The attacks are taking place on Gaza for 16 years and on us since the year 2000. Creo que respondió a la primera pregunta en el discurso. Los ataques en Gaza llevan cometiéndose hace 16 años y en el resto desde el año 2000. It's science. For every action there is a reaction. Pure. You instigate reactions through the occupation's actions. Cada acción tiene una reacción y ellos han instigado la acción debido a la ocupación que han realizado. Exactly as any nation, our nation has the right to self-defense. Nuestra nación tiene el derecho a la legítima defensa también. And that is a very important part of the reality that we live. Y es una parte verdaderamente importante sobre la realidad que vivimos. It's impossible to equate between the occupier and the occupied. Es imposible estar entre el ocupado y el ocupante. Y sobre Irán, perdón. Y sobre Irán. About the Iran government and weapons to Hamas. Could you repeat your question, please? Irán envió armas para... me gustaría saber si usted niega que Irán envió armas para Hamas. The government of Iran sent arms to send weapons to Hamas, yes or no? Iran has announced that it has nothing to do with all this recently. Irán anunció que no tiene nada que hacer ante todo esto recientemente. Embajadora, ¿qué piensa usted del papel de la ONU en el tema palestino? Hay varias resoluciones sobre este tema. What do you think about the role of the UN about the Palestinian cause? A very good question, by the way. In 1948, when the State of Israel was established, it was the United Nations that recognized it altogether. En el año 1948, cuando las Naciones Unidas reconocieron los estados para ambos. In that recognition, there was supposed to be a recognition to the State of Palestine as a nation. Yes. But since then, nothing happened. Ese reconocimiento suponía la creación de un estado para los palestinos, pero desde entonces no ha pasado. Unfortunately, since Oslo, and before Oslo, and after Oslo, 754 resolutions were taken by the United Nations General Assembly, 97 resolutions by the Security Council, 96 resolutions by the Council of Human Rights. Not one was implemented, and that is a big question. Israel is not a state above law. Desde antes de Oslo, durante Oslo y después de los acuerdos de Oslo, más de 750 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, más de 90 resoluciones del Consejo de Seguridad, más de 90 resoluciones también del Consejo de Derechos Humanos han indicado qué hacer respecto al tema y ninguna sola de ellas se ha cumplido, haciendo creer que al parecer Israel está fuera de la ley. Embajadora, me gustaría insistir en el punto sobre la postura del gobierno chileno. Usted ha dicho que respeta la soberanía de Chile, pero hubo una controversia a raíz de la postura que tomó el gobierno de Chile, incluso el embajador de Israel dijo que no se puede comparar el verdugo con la víctima.
conflict, and the Israeli ambassador says que no se puede comparar el verdugo con la víctima. compare the victim with the victimary, you know. Esto a raíz de las declaraciones del canciller. Because of I the think statement of the the- Israeli ambassador has to revise his consciousness. We, the Palestinians, are the historical victims. And so I think if even Israel recognized that we Palestinians historically has been under occupation, we are the victims. We need to understand this language. Creemos que el embajador de Israel debe reconsiderar sus consideraciones. Los palestinos han sido históricamente las víctimas e incluso si ellos reconocen que hemos estado bajo ocupación, no se puede declarar que ellos son las víctimas. And about the War is statement- war. Guerra. War is war. Casualties on all. And I wished 5 military attacks on Gaza Strip. 5. With thousands of victims, with thousands of losses. Have you ever thought, and have the Israelis thought, of the traumatic situation that people of Gaza live for 16 years? Have they thought of the children who have just seen bombardment, lived terror? Have you thought of what kind of consciousness and psychology they live? Unfortunately, the loss is continuing. And so, period. The amount of the pain, the amount of the loss is bigger than any question. Los últimos 16 años, más de 5 redadas militares por Israel han atacado a Gaza, dejando miles de heridos y miles de víctimas fatales. ¿Han pensado alguna vez en cómo han vivido los niños en Gaza, el terror infligido por parte de Israel y que los números son más importantes que cualquier cosa? En este caso son miles de los Any muertos y other heridos. question, please? Another Embajador, statement yo of le the quería government. preguntar- That's a question that wasn't answered. Embajador, yo le quería preguntar, así como muchos países del mundo han condenado el ataque de Hamas a Israel y han recibido el apoyo, digamos, también de estos países, Israel me refiero, ¿cómo considera usted que Palestina está recibiendo algún apoyo mundial? ¿Se creen que están recibiendo ustedes un apoyo del mundo, de la ONU también? A lot of countries show this support to Israeli and give them help to Israeli. Using the Palestinian have a Apoyo, مساعدات, support. support of another countries. Well, this is the game of the carrot and the stick. And we have been living this game of the carrot and the stick for more than 30 years. Bueno, hemos vivido este juego por más de 30 años, el juego de Carrot of And stick. Carrot Stick. ¿Ah? Garrote. Sí, el juego de zanahoria y de... no entiendo esa parte. Palo, garrote. El palo, sí. Pero hemos vivido en ese juego por más de 30 años. En el fondo, este juego de quién apoya a quién, etcétera, y el apoyo que reciben uno los palestinos. For many years, as I said before Oslo and up till this moment, Palestinians' human rights were totally neglected. Don't think that only Gaza is under bombardment. We in the West Bank as well. In the Mir and my question and my reply, are those countries who condemned are capable to find a solution or really want to find a solution for this long conflict? We need a political process to take place immediately. We need a political process to take place immediately. For decades, the language was only military. En las últimas décadas, tanto Gaza, y no solo Gaza, sino también Cisjordania, ha sufrido bombardeos. Y se pregunta, todos aquellos países que han condenado los ataques de Hamas a Israel, ¿han pensado o han estado dispuestos en buscar una solución y a iniciar un proceso político que termine con décadas de bloqueo y de ocupación? Embajadora, ¿qué factores se tendrían que cumplir para que se dé este proceso de negociación considerando un contexto de guerra, básicamente? This is a very important question. Una pregunta muy importante. The factors are, first,
that the Israeli government recognize that we exist. This is very important. Que el gobierno israelí primero reconozca que sí existimos, eso es muy importante. The Israeli ministers in 2023, many of them have been adamant to negate our presence. Los ministros israelíes, incluso en 2023, han sido negados en reconocer nuestra presencia y nuestra existencia. Smotrich in Paris, in a conference, said Palestinians are an invention. Palestinians do not exist. En las conferencias de Madrid han mencionado que los palestinos son una invención y que los palestinos ni siquiera existen. Netanyahu, in his speech in the United Nations General Assembly on the 22nd of September, in his speech, he has revealed his new map of the Middle East. En la conferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de septiembre, el primer ministro Netanyahu muestra un nuevo mapa en la región del Medio Oriente. In that new map of Israel and the Middle East, we do not exist as Palestinians. The West Bank, Gaza Strip, nothing. En ese nuevo mapa del Medio Oriente no existimos como palestinos, ni siquiera en Gaza, ni siquiera en Cisjordania. These are very important factors. To deny my existence is to prevent any possible peace process because you don't see me. Es algo súper importante porque negar nuestra existencia es imposible crear un proceso de paz con alguien que ni siquiera nos está viendo. And that is why the moment the Israelis see us as the part to sit on the other part of the table, we can start negotiations. We can start a political process, and that is the role of the international community as well. Cuando Israel pueda reconocer que nos podemos sentar al otro lado de la mesa, podemos iniciar las negociaciones y ese es el rol de la comunidad internacional. Embajadora, usted recién hablaba de la causalidad. Hablaba de una serie de causalidades y esto obedecería a los efectos que se están generando. ¿Cree usted que una de las causalidades habría sido ese mapa que se mostró en la ONU donde prácticamente no se ve Palestina, solamente se ve un terreno que correspondería a Israel? One of the causes of the attacks of Hamas is the new map presented by Prime Minister Benjamin Netanyahu. No, it's much more. It is much more. cumulative. It is the atrocity of many years. But this year, it was blunt enough even to say we are an invention. It means we do not exist. We are 6 million in Gaza Strip and the West Bank. 6 million. Creemos que es mucho más, que es algo acumulativo, son años que se han acumulado y este año en especial ha sido bastante sangriento y decir en un nuevo mapa que no existimos es suficiente, somos más de 6 millones entre Gaza y el West Bank y sin contar 6 millones fuera también como refugiados. Do you feel the support of President Boric in all of this because he always speaks about the rights of Palestinians? Definitely. Definitely. What do you think about his last statement on this conflict? Well, I respect his statement in his whatever it is, a president of a country, but I know very well that the president and Chile, government and nation, whether today or in the past, and looking as well in the future, were adamantly supportive of the Palestinian human and national rights. Another very important factor, Chile has submitted a written defense to the International High Court in relation to the question of the nature of the Israeli regime. And that was very important for us. We highly value the role of Chile at all levels. Respeta las declaraciones del presidente, a quien conoce bastante bien y sabe que tanto el Estado chileno como la nación chilena, tanto en el pasado como en el futuro, han sido bastante respetables ante los derechos humanos de los palestinos y también valora fuertemente que en Chile haya hablado ante la Corte Internacional de Justicia para condenar a los crímenes del régimen israelí.
¿Y ha tenido comunicación con el gobierno chileno por los aviones que se enviaron a la zona de conflicto? No sé si se ha podido comunicar, porque se enviaron tanto para ciudadanos palestinos como para ciudadanos, o sea, para familiares de palestinos como familiares de The airplane the government of Chile sent to Israel and Palestine to bring the people to stay there. Do you have communication with the government about that? Well, I doubt that we have Chileans, Palestinians. I wasn't informed of that they want to return back. That's all what I can say. No fuimos informados al respecto, pero esperamos que vuelvan. Yo tengo una pregunta sobre el avión que mandó Chile a buscar a los chilenos. Va a estar solamente va a aterrizar en un aeropuerto israelí. ¿Cómo van a hacer los chilenos que están en Palestina para poder llegar a ese lado? What happened with the Chileans in Palestine to take the plane? Because the plane stopped in the Israeli airport. What happened with the Chileans in Palestine to return? This is an irony. This is an irony. Imagine even an airport we don't have. Right? Nosotros no tenemos aeropuerto. In case they wanted to bring them, they need to travel via Jordan. En caso de que quieran volver, tienen que hacerlo a través de Jordania. And this is part of the questions at all. I need to thank you very much. And our target is one. The misery of the Palestinian people must be ended. Recognizing our human rights, our national rights. To live like each one of you is a must. Okay, nuestro objetivo es uno, que se reconozcan los derechos humanos de los palestinos y el derecho a la autodeterminación y que se nos vea como cada uno de ustedes. Peace should not be feared. Peace should not be feared. La paz no debería ser temida. La paz no debería ser temida. But it needs a political will. Pero es una lucha política. Unfortunately, this political will is absent till today. Y esta política ha estado ausente hasta el día de hoy. And the world need to understand that we are there. We live the occupation. It is completely wrong to equalize between the occupier and the occupied. The victim could never be the victimizer. We will remain the victims as long as we are under occupation. El mundo necesita saber que estamos ahí viviendo bajo ocupación y que las víctimas no pueden ser comparadas con los victimarios. Since we are under the occupation, we are the ultimate victims. Desde que estamos en la ocupación somos las víctimas. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much. Escuchábamos ahí entonces las declaraciones de la embajadora de Palestina en Chile. Continúe a través, por supuesto, de la señal de T13 en vivo.